¿Por qué será que nos cuesta tanto generar cambios? ¿Por qué estamos tan pegados en hábitos, muchos de ellos negativos, que no nos sirven, que no nos agregan ningún valor, que nos boicotean, que nos complican la vida y sin embargo no podemos cambiarlo? De eso vamos a estar hablando en este capítulo, de eso los invito y las invito a que podamos compartir, porque hay muchas cosas relevantes que les voy a mostrar de cómo generar hábitos poderosos. Tenemos que hacer cosas nuevas para lograr nuevos objetivos, nuevos propósitos, porque una vez escuché una frase que me encantó, que era como: es ridículo o es una locura pensar de que vamos a lograr objetivos y resultados distintos si seguimos haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo. Así que los invito y las invito a que indaguemos en esto. Lo primero que les quiero decir, y lo más importante, es por qué nos pasa de que es tan difícil cambiar. Después de más de 7 años que estoy dedicado al mundo del coaching, el mentoring y el emprendimiento, habiendo tenido antes por 15 años una carrera corporativa como alto ejecutivo, habiendo estudiado en una prestigiosa universidad de mi país y habiendo seguido el camino común y correcto de ese entonces y lo que me habían dicho que era el éxito, que era estudiar, sacar una buena carrera, encontrar un buen trabajo, tener un buen sueldo y con eso iba a ser feliz. La verdad que después de estos 7 años, donde he acompañado a ya más de 200 personas a generar cambios, a generar nuevos hábitos, la verdad es que a la gran mayoría de los seres humanos se nos hace tremendamente difícil cambiar. Entonces lo primero que te quiero decir es que generar nuevos hábitos es doloroso, es difícil, es un desafío y merece y nos pide mucho de nosotros. Si es que alguien te dice lo contrario, de que hay hábitos que es llegar y crearlos, si es que son realmente importantes para ti, la verdad es que no es así. Si no, ya los habrías creado, ya los tendrías incorporado y sería así automático para ti. Entonces, que nadie te mienta, generar hábitos poderosos es difícil, toma tiempo y necesita mucho de ti. Pero la buena noticia es que es posible, hay metodologías, hay pasos concretos y eso es lo que voy a estar compartiendo contigo. Así que atento, así que atenta, si es que vas en tu auto, en el transporte público, caminando, andando en bicicleta, paseando a tu mascota, o en la ducha, o tomando desayuno, o en cualquier contexto que me han contado que han escuchado el podcast, te invito a pensar, a reflexionar respecto de ti mismo, de ti misma, y si es que es posible, tomar un lápiz, un papel y empezar a trabajar este rato que vamos a estar juntos. Así que lo primero que te quiero decir, y lo repito, es que es difícil. Entonces no te sientas culpable, no te boicotees, no sientas que eres la peor persona del mundo, porque es complicado y desafiante. Lo segundo que quiero compartir contigo, por qué nos cuesta generar hábitos poderosos, es porque todavía no nos ha dolido lo suficiente. ¿Y qué estoy diciendo? Me voy a explicar. Una época de mi vida, con un ejemplo. Una época de mi vida, yo hoy día peso aproximadamente 67 kilos, que fue lo que siempre pesé en el colegio, tengo 40 años, y era lo que pesaba cuando tenía 18 o 20 años. Y después pasé por algunos momentos bien complicados de mi vida personal y profesional, ahí por los 30, 33, y llegué a pesar 18 kilos más que los que tengo hoy día, con muy malos hábitos de alimentación, de dormir, de descanso, y la verdad que me subí 18 kilos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El segundo punto, como les digo, es que no has generado un hábito nuevo porque no te ha dolido lo suficiente. El dolor es uno de las causas por las cuales los seres humanos generamos cambios. Y otra de las causas, que es el punto 3, que lo vamos a ver en detalle más adelante, es la satisfacción, el placer, el disfrute. Es decir, nosotros generamos cambios, por ejemplo, cuando hay algo que nos duele muchísimo y que no lo soportamos más, o porque hay un premio muy grande a la generación, asociado a la generación de ese cambio. Entonces vamos al primero de los ejemplos. Hay cosas que posiblemente no te han dolido lo suficiente, porque cuando llegamos a ese límite de que ya tal vez hay algo que venimos aguantando hace tiempo, de que sabemos que está mal, pero insistimos ahí y no nos movemos, llega un minuto, no sé si les ha pasado, ojalá me lo puedan compartir en redes sociales o mandándome un mail. En mi sitio web pueden encontrar cómo
podamos tomar contacto. Si es que le ha pasado alguna vez en la vida que dicen, ¿sabes qué más? Esta cosa se acabó. Esta es la última vez que estoy con esta persona, o que soporto a este jefe, o que me fumo un cigarro, o que me tomo un vaso de alcohol, o que sigo viviendo en esta ciudad, o que sigo viviendo en esta casa. En mi caso, como les digo, tenía que ver con el peso, porque subí muy rápido. Entonces me topaba, vivía en otra ciudad. Yo nací en Santiago de Chile y me fui a vivir y a trabajar en el sur, cerca de donde inicia la Patagonia, y me pasaba de que algunas veces volvía a Santiago por matrimonio o bautizo o algún evento importante, y me topaba con gente que no me veía hace tiempo, hace un año y medio, y me decían, pero pibe, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Estás enorme. Me decían, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Estáis sano? ¿Estáis con alguna enfermedad? Y la verdad es que, por ejemplo, mi ropa ya no me cabía. Sentía que no me veía bien. Mi autoestima estaba baja. Y aún así insistía y seguía con los malos hábitos. Empecé a fumar cigarro, algo que no había hecho nunca, porque lo estaba pasando súper mal. Tenía motivos que en ese entonces me parecían suficientes para haber sumado todos estos malos hábitos. Porque hay malos hábitos que no nos cuesta nada sumarlos, pero pucha que es difícil sacarlos. Entonces fue ahí cuando, por primera vez, respecto al peso, dije, sabes que esta cuestión es muy dolorosa, no me siento bien, no me está haciendo bien. Me empecé a cansar con situaciones que antes no me cansaban, y un día dije, se acabó. Esto ya me duele lo suficiente, se acabó. Y quiero aclarar, yo no tengo ningún juicio negativo o necesariamente positivo con pesar más o pesar menos, ¿ya? Hay personas que toman la decisión de tener un peso muy bajo o medio o alto. Yo creo que eso personalmente lo respeto, y cada uno y cada una verá qué es lo que le acomoda. En este caso, para mí este ejemplo es que era una situación que a mí me dolía, pero que me había hecho el sordo, me había hecho el ciego respecto a ese dolor. Lo había evadido. Entonces muchas veces le evadimos al dolor porque nuestro cerebro está programado para que nosotros sobrevivamos, y por ende nos aleja de todo lo que nos duele. Por eso es que el cerebro nos dice, no vayas a buscar cosas nuevas, mantente en la zona de confort. ¿Por qué? Porque sabe que en esos contextos la probabilidad de que las cosas nos duelan o nos hagan daño son más bajas. Entonces en este caso yo no había tomado conciencia o no me había permitido conectarme con el dolor que me significaba estar tan alejado de mi peso, estar tan alejado de la forma como a mí me gusta verme. Entonces solo pude generar el cambio cuando me dolió lo suficiente. Entonces, si quieres generar un hábito poderoso en tu vida, o quieres cambiar un hábito que es muy negativo para ti hoy día, date un espacio de conectarte con los costos que tiene para ti. ¿Cuáles son los costos que tiene? ¿Cuánto te hace sufrir? ¿Cuánto te incomoda? ¿Cuánto te molesta? ¿De qué cosas te aleja? Conéctate un rato sano, y ojalá acompañado por alguien que sepa, como un coach, o una coach, o un psicólogo, una psicóloga, o algún terapeuta, alguna terapeuta que esté en condiciones y que sea suficientemente profesional y con una trayectoria comprobada, que te pueda acompañar en ese proceso de mirar ese dolor que tiene para ti el hábito que quieres cambiar. Entonces, nuevamente, si quieres generar un hábito poderoso, o si quieres cambiar un hábito que hoy día es muy malo para ti, conéctate con el dolor que significaría mantenerte de la forma en que te lo estás viviendo hasta ahora. Entonces, como tercer punto, voy a retomar lo que había mencionado unos segundos, unos minutos atrás, que tiene que ver con que algo que nos facilita la generación o la creación de un hábito poderoso es que asociemos a ese hábito un premio muy grande, un placer muy grande, una felicidad muy grande, porque de esa forma nos vamos a ver invitados, nos vamos a ver motivados por lograrlo. Acuérdense, como dijimos en el punto anterior, los seres humanos le hacemos el quite al sufrimiento, le hacemos el quite al dolor, y tenemos una tendencia a buscar el placer y la felicidad. Pero el problema es que muchas veces estamos entre medio con alguna situación. Por ejemplo, en una relación de pareja que no estamos cómodos, que no nos gusta lo suficiente la persona. Es decir, mira, ¿sabes qué? Estoy acostumbrada a ella. No sé si es lo que quiero para toda mi vida, pero mira, no soy tan feliz, pero tampoco es tan malo.
¿Te fijas? Entonces estamos entre medio, no sé si les ha pasado. Es como que no hay un dolor suficientemente grande para generar el cambio, como tampoco hay una motivación suficientemente grande para generar el cambio. Entonces cuando estamos entre medio es cuando las cosas se perpetúan y se transforman en un hábito difícil de cambiar. Entonces, mi recomendación es que para generar ese hábito poderoso, como podría ser tener una dieta saludable, como podría ser hacer deporte, estar más con mi familia, estar más con los amigos, ayudar al reciclar, por ejemplo, salir a caminar o lo que sea que para ti sea un hábito poderoso que quieras incorporar en tu día a día, asóciale una recompensa, un premio, un placer muy grande, porque de esa forma va a estar tu cerebro y tu inconsciente y toda tu fortaleza interior va a estar mucho más predispuesta a ir a buscarlo y conseguirlo. Otro de los factores que nos puede ayudar tremendamente a generar un hábito poderoso es que linkeemos ese hábito a un gran propósito. Ojalá que un propósito de tu vida, un propósito que va a cambiar el funcionamiento completo de tu vida y tu experiencia de vida. Uno de los ejemplos que se me ocurre que es muy común en muchos de mis clientes es que se les hace muy difícil ahorrar. Es decir, que tienen el hábito negativo de gastar mucha plata y de gastar un porcentaje alto de sus ingresos, por lo cual no han ahorrado como les gustaría. Y que no han podido ahorrar por tener el pie de un departamento, como para hacer un viaje el que ellos han querido toda la vida, o para ayudar a su familia. Entonces, uno de los dolores o malos hábitos que tienen es que no ahorran. Entonces quieren generar el hábito poderoso y positivo de ahorrar, por ejemplo, un 10% del sueldo mensual. Entonces, a ti te puede parecer súper buena posibilidad el decir, ya voy a ahorrar el 10% de mi sueldo porque eso me va a ayudar mucho, porque va a ser bueno. Pero para que realmente te empuje a lograrlo, porque no va a ser fácil si es que no estás acostumbrado o acostumbrada, mi recomendación es que pongas un propósito muy concreto y claro asociado a ese ahorro. Por ejemplo, de aquí a los próximos 10 años voy a juntar, no sé, pongamos, no sé, $10,000 o $1,000,000 o $300,000 o $1,000, lo que sea una suma importante para ti, pero que sea desafiante. Porque con esa plata yo voy a, por ejemplo, comprarme un departamento. O con esa plata yo voy a poder ir a ver a mi familiar que vive fuera del país. O con esa plata voy a poder construirme por fin la casa donde siempre he soñado vivir. Es decir, no solo te pongas el hábito de ahorrar porque hay que ahorrar y porque escuchaste que es bueno, sino que asocia a ese hábito positivo y poderoso un propósito muy grande. Porque hay muchos grandes pensadores, filósofos, algunos de ellos, otros psiquiatras y grandes autores. Uno de ellos es Viktor Frankl, que fue el creador del libro El hombre en búsqueda del sentido, que es un libro muy bonito que yo recomiendo de todas maneras. Él dice, habla de su experiencia en los campos de concentración. Él estuvo en Auschwitz, él era de origen judío y la verdad que tuvo una experiencia muy, muy, muy difícil, con la enorme mayoría que le tocó esa lamentable experiencia. Y él logró sobrevivir siendo psiquiatra. Entonces dice en su libro, como titular, para los que no lo han leído, para no spoilear el libro, él llega a la conclusión de que las personas que tenían un propósito muy claro era lo que las mantenía con la vitalidad y con la capacidad de salir adelante en el día a día. Entonces, él cree o decía de que la felicidad y el disfrute, el placer no era suficiente para impulsarnos, porque muchas veces la felicidad y el placer son muy sutiles, son muy fútiles, duran muy poco, se nos escapa de las manos rápidamente, es muy instantáneo. Entonces él dice que un propósito y la búsqueda de un propósito es algo mucho más perdurable, más duradero y por ende tiene una fuerza de atracción mucho mayor hacia nosotros. Entonces trata de definir grandes propósitos y de alinear tus nuevos hábitos poderosos con esos grandes propósitos, porque de esa forma se te va a hacer mucho más fácil. Y les doy un ejemplo mío respecto a cómo alinear con el propósito. Uno de mis objetivos de este año
fue el poder lanzar mi nueva marca personal y mi sitio web. Entonces, para mí, ese era un propósito muy poderoso porque me iba a permitir llegar a muchas más personas, poder lanzar los programas que había ya preparado y dar un salto muy relevante en mi vida como emprendedor. Porque antes yo tenía una marca que se llamaba AIM Coaching y ahora cambié a mi marca en junio, Felipe Pascual. Y eso para mí fue un propósito fundamental de este año 2021. Entonces, uno de los hábitos que alineé con ese gran propósito fue el despertarme temprano. Entonces, así empecé a levantarme a las 5:30 de la mañana. Pero no me despertaba a las 5:30 de la mañana solamente porque es bueno o positivo, sino que también porque lo tenía alineado a este gran propósito, porque necesitaba muchas horas de trabajo y mucha dedicación para sacar adelante este gran propósito. Entonces, ese propósito grande fue el que me ayudó en el día a día. Cada vez que me sonaba el despertador a las 5:30 y yo decía, y mi mente me quería dejar ahí acostado, decía no, pum, tengo un gran propósito y lo voy a cumplir. Así que generé ese hábito con la ayuda de mi señora también, que se levantaba conmigo y se sigue levantando muy temprano. Generamos ese hábito positivo asociado a este gran propósito. Otro factor relevante que nos dificulta generar hábitos poderosos son las creencias que tenemos relacionadas a los hábitos actuales. Por ejemplo, si tenemos el hábito de fumar o de beber alcohol por ejemplo, hay personas que son muy agresivas o muy duras en el trabajo con las demás personas, son jefes o jefas muy estrictos. Eso tiene que ver porque tenemos asociadas creencias muy fuertes a estos hábitos. Por ejemplo, me ha tocado trabajar con personas que tienen el hábito de fumar y quieren dejarlo pero no pueden. Entonces, parte de las cosas que hemos ido descubriendo es que el hecho de fumar no solo les genera un placer momentáneo asociado al humo y al relajo que ellos dicen que sienten, sino que además tenían creencias enraizadas hace mucho tiempo que la habían aprendido cuando empezaron a fumar. Por ejemplo, empezamos a mirar, oye, ¿cuándo empezaste a fumar? Mira, cuando era adolescente, cuando era joven, y en ese momento yo era el único del grupo de amigos que no fumaba. Entonces sentía que si no fumaba no era tan parte del grupo, me sentía solo, todos salían a fumar y yo me quedaba adentro. Entonces la verdad que había generado la creencia de que gracias al cigarro él era aceptado, era querido y era parte del grupo. Entonces, hoy día que quiere dejar de fumar, está inaugurando nuevas creencias asociadas al cigarrillo. Decir, oye, esto me hace mal, esto me va a matar, esto me va a alejar de mi familia, cada cigarro es una semana menos de vida. Entonces estamos asociando, por ejemplo, nuevas creencias, en este caso negativas, asociadas a ese hábito negativo. Entonces, si tienes hábitos negativos, asóciale creencias negativas, por eso te va a empezar a doler y por eso vas a generar el cambio. Y a tus hábitos positivos y poderosos que quieres crear, asóciale creencias positivas. Por ejemplo, si dejaste de fumar, cada vez que no prendiste un cigarro dices, mira, soy poderoso y soy capaz de cumplir cualquier objetivo. Entonces, nuevamente, ve tú qué creencias puedes elegir y puedes inaugurar para ti, pero asóciale creencias positivas a cada uno de tus hábitos poderosos. Habiendo revisado estos factores, te quiero decirte que hay esperanza. Hay una forma y técnicas, como te digo, compartiendo de cómo generar estos hábitos poderosos. Y si te interesa poder profundizar ahí, te quiero recomendar un libro de Robin Sharma, que es un gran mentor a nivel mundial, que a mí me sirvió mucho, que se llama El Club de las 5 AM. Es un libro que a mí me sirvió mucho para generar el hábito positivo de despertarme muy temprano. Está escrito en una suerte de novela bien entretenida, donde Robin Sharma comparte su técnica para generar nuevos hábitos. Él dice que hay 3 etapas asociadas a generar cualquier hábito. Que una vez que tú superas estas 3 etapas, estos nuevos hábitos después se hacen invisibles, se hacen automáticos, se hacen parte de nuestro nuevo comfort zone. Entonces, no es que tengamos que sufrir siempre cuando generamos un cambio. Generar el cambio genera un dolor, pero lo que quieres cambiar también te está generando un dolor hoy día.
Es decir, tú tienes que elegir cuál de los dos dolores prefieres. ¿El dolor del mal hábito actual o el dolor asociado a generar el nuevo hábito, pero que una vez que lo logres, ese dolor va a desaparecer? Al menos yo prefiero pasar por el dolor inicial de generar un cambio. Entonces, Robin Sharma dice que, según él, son 66 días al menos para generar un cambio. Esos son más o menos unos 2 meses y medio, ¿no es cierto? Entonces él dice que hay una primera etapa, que es la etapa de destrucción del hábito actual. Siempre que generamos un cambio nuevo, estamos dejando un hábito actual. Entonces, lo primero es destruir. Es como si tuviéramos un edificio y queremos construir algo nuevo en ese terreno. Necesariamente tenemos que demoler, y demoler duele. Y él dice que esta etapa de destrucción dura 22 días. Entonces, ahí es bueno para manejar tus expectativas, porque al menos las primeras 3 semanas son complicadas, cuesta. Normalmente puede ser que retrocedamos, que hay un día que nos cueste más o no pudimos, pero ahí es donde tenemos que ser constantes y decir, ¿sabes qué? Estas 3 semanas van a ser difíciles, van a ser duras, y bueno, voy a ser capaz de sacarlo adelante. Porque después de esa etapa de destrucción, dice Robin Sharma que viene la segunda etapa, que es la implementación de lo nuevo, que es donde se empieza a mezclar este deseo por el hábito anterior y esta ya capacidad que vamos teniendo de adaptar este nuevo hábito. Ya no nos está costando tanto como antes, pero todavía tenemos ciertas dudas, todavía nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente nos quieren llevar hacia lo anterior. Así que hay que tener fuerza también en esos segundos 22 días de implementación, donde ya se nos empieza a acomodar un poco más la carga. Y está la tercera etapa final, que es la etapa de integración, donde este nuevo hábito pasa a ser parte y a integrarse a tu rutina, a integrarse a tu día a día y a ser parte de lo que haces normalmente, llegando a la automatización, donde ya es automático, es transparente, es fácil, ya dejamos de sufrir y lo tenemos completamente incorporado. Un ejemplo cortito que creo que fue mi caso y lo he conversado con mucha gente, que es así, que es cuando aprendemos a manejar autos mecánicos, por ejemplo. Cuando estamos aprendiendo el auto, una máquina desconocida, está lleno de pedales, de símbolos, de manubrios, de cosas para arriba, para abajo. Es como que es tan difícil, son muchas variables al mismo tiempo, pero en la medida que lo vamos entrenando, años después o tiempo después te subes al auto y estás preocupado de qué música vas a poner, o de andas a ver tu mente vuela, piensa, y de repente decimos como, oye, ¿cómo venía manejando? No me acuerdo. Eso porque ya entraste en la etapa de automatización. Tu cuerpo, tu mente, tu mundo emocional, tu alma, todo tu ser sabe cómo manejar, por ende ya no lo ve como un dolor ni una preocupación. Entonces hay esperanza, hay que tener paciencia. Yo creo que las claves son para generar los hábitos poderosos. Es todo lo que hemos compartido. Les recomiendo este libro de Robin Sharma, y también hay que controlar nuestro villano interior. Todos tenemos dentro nuestro una versión que nos habla, que es boicoteadora, que nos dice que no podemos, que nos dice que es imposible, y el ideal es dominar y adoctrinar a ese villano, diciéndole que somos nosotros los que mandamos. Y eso es importante, no negociar con nosotros mismos. Darnos cuenta que hay una parte de nosotros que quiere siempre negociar, siempre boicotearnos, y nos va a mostrar siempre lo más malo asociado a los hábitos. Y ahí decir, hey, yo no negocio conmigo mismo, yo tengo la fortaleza para generar los cambios que quiero. Así que eso es fundamental. Y lo otro es, anda poniendo premios, incentivos y regalos asociados al cumplimiento de estos hábitos. Si tomamos lo que dice Robin Sharma, que son 66 días, mi recomendación sería cada 3 semanas hacerte un regalo, algo que sea positivo para ti si es que has cumplido con el nuevo hábito. Es decir, terminaste la primera etapa de destrucción, hazte un regalo. Terminaste la segunda etapa, que es la implementación, hazte otro regalo. Y ya a los 66 días, cuando lograste terminar la etapa de integración y ya lograste la automatización, ahí hacerte un gran regalo con la significación de que es por este nuevo hábito. Así que con eso me despido. Si llegaste hasta el final de este capítulo, te lo agradezco. Qué bueno que estuvimos compartiendo este camino.
Y estoy seguro de que en la medida que incorporemos grandes hábitos poderosos, positivos a nuestras vidas, vamos a estar todos más contentos, felices y haciéndole el bien a nuestras vidas, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros más cercanos y por ende a nuestra sociedad. Así que te desafío a generar nuevos hábitos y sobre todo si sientes que no puedes crearlos por ti sola, por ti solo, pide ayuda. Es fundamental estar acompañados por un amigo que esté buscando el mismo objetivo, con un coach, con un terapeuta o con alguien que sea experto como yo en ayudar a los demás a generar hábitos. Es mucho más rápido, es más simple y eso genera un compromiso con la otra persona que también te va a ayudar mucho. Así que espero que te haya gustado este capítulo, te mando un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Tu Vida con Todo. Visita nuestro sitio web felipepascualm.com, donde vas a poder encontrar también los distintos programas que estoy ofreciendo para acompañarte en tu vida personal y profesional. Así que muchas gracias. Chao, nos vemos pronto.